Amigas, amigos, muy buenos días. Es un placer recibirlos aquí de forma remota en lo que es este primer desayuno de ADM online. Una experiencia que nos encuentra a cada uno de repente en nuestros hogares, en las oficinas, algunos tal vez hasta camino al trabajo, lo menos posible para mantener aquello de quédate en casa si podés hacerlo. Y realmente es una experiencia muy buena esto porque nos implica comunicarnos y ponernos en contacto a trabajar desde otro punto de vista. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos aquellos que se han comunicado a través de YouTube, que tienen el link, que están presentes por allí. Así que esperemos que sea una experiencia exitosa para todos. Como ustedes ven, ya estamos conectados allí con Jorge Abuchaica, Ignacio Munjo, Eduardo Botinelli, así que son los protagonistas del día de hoy. Pero también hay otros protagonistas que son aquellos que hacen posible este encuentro. Vamos a agradecerles a quienes auspician este evento, como son Antel, Asociación Española, Sinur, Edenred, Familia Acompañantes, Isbel, Laboratorios Reumers, Mercadeo, Netgate, Securitas, Universidad de la Empresa, Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Agradecemos la adhesión a este evento de Automóvil Club del Uruguay, dedicado, Disco, Publinter, y a su vez queremos también agradecer el apoyo que nos ofrecen las siguientes empresas: Beiton, Cinco Medios, Cutsa, Galante y Martins. Pero tenemos también el apoyo y el sponsoreo corporativo de Banco de Seguros del Estado y Memory. Este evento está sustentado también a través de otros medios y otras empresas como Alfa FM, ANDA, Asociación de Despachantes de Aduana, Banco República y el BID, por ejemplo, o el Círculo Católico, COPSA, CPA Ferrere y Ferrere Abogados, DUXA, EFICE, Escuela de Enfermería. También tenemos a Grinor, SACEM, al Grupo Cine, a IGB y también a ITC, Mediciones y Mercados, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montepaz, PwC, UTE y IBM. Vamos a recordarles que ustedes también a través de estos medios van a poder hacer preguntas a nuestros disertantes. Les recuerdo para que ya vayan teniendo en cuenta el 098-788-999. Ese es el teléfono en el cual ustedes van a poder dejar allí sus preguntas y nos van a llegar directamente aquí a donde estamos nosotros para formulárselas a los disertantes. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing tener como presentadores a quienes nos acompañan: Ignacio Munjo, profesor de Economía y director del Centro de Economía Grant Thornton del IEM, y al magíster Eduardo Botinelli, director de Factum, quienes hablarán sobre presente y perspectivas económicas y políticas, también desde un punto de vista social, de todo esto que nos está ocurriendo a través del COVID-19, esta pandemia que ha afectado básicamente a todos los ámbitos del quehacer de nuestro país. Les recordamos entonces que los principales conceptos de este desayuno van a ser transmitidos en inteligencia artificial por Alfa FM 96.3 y también por los canales 4, 5, 10, 12, BTV y Asuntos Públicos. Queremos informar a las señoras y señores que nos están visualizando a través de esta conexión de YouTube, entonces, que ya estamos, esto va a quedar después también, ustedes lo van a poder obviamente vivir en directo y participar, pero después también va a quedar disponible. Los eventos de ADM se transmiten en directo por Antel Vera a varios destinos de nuestro país y también del exterior, a todos aquellos que se conecten a la red de redes, como se decía antes, ¿no? Nos están viendo desde Argentina, por ejemplo, la Asociación de Dirigentes de Empresa. De Argentina también, CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En Paraguay, la Cámara de Comercio Paraguaya-Uruguaya. En España, IDE, CESEM, Business School. Desde Estados Unidos, la Cámara Uruguay-Estados Unidos. A todos ellos, un saludo muy afectuoso desde acá, desde Uruguay. Vamos a darles la bienvenida entonces también a quienes van
a comenzar a formular este diálogo a través de las premisas y mensajes que va a marcar, por supuesto, también nuestro presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor Jorge Abuchaya. Así que, Abuchaya, cuando usted guste, adelante. Muchas gracias, Rafael. Saludo a todos ustedes. La verdad que lo que dijiste es cierto. Trabajar en este nuevo formato, con estos nuevos equipos, para nosotros no deja de ser también algo realmente emotivo y esperemos que salga muy, muy bien. Quiero agradecer la presencia del doctor Ignacio Munjo y del magíster Eduardo Bottinelli por haber aceptado nuestra invitación para hacer el comienzo a este primer desayuno de trabajo en la era, no sé si lo podemos llamar, en la nueva normalidad, como dijo el presidente de la República. Así que buenos días para todos ustedes, queridos amigos. Les saludo en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay y permítanme decirles que estamos muy contentos, como dije recién, en poder comunicarnos a través de este medio. Enviamos desde aquí nuestros saludos al señor presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, y a todo el equipo de gobierno por el esfuerzo que están realizando y por el espíritu positivo que en cada oportunidad nos manifiestan y por lo menos nos dan ánimo ante esta situación desconocida para nosotros. Nos ha tocado transitar a través de un camino sinuoso y muy duro, créanme, que no nos permite visualizar un horizonte, pero sí avanzar como lo estamos haciendo, con calma pero con firmeza, convencidos que venceremos. Y en este pensamiento reconocemos que el coronavirus nos dio un gran golpe, porque nos inmovilizó, nos obligó a cambiar nuestra forma de vida, nos obligó a modificar nuestros planes de desarrollo, nos alejó de nuestras familias y de nuestros amigos y en poco tiempo, relativamente poco tiempo, adaptarnos a una nueva realidad de la vida, que es lo que hemos hecho en esta asociación y por eso nos estamos comunicando de esta manera. Sin embargo, si observamos más profundamente de qué estamos hablando, entonces visualizaremos dos conceptos bien definidos desde mi punto de vista. Uno de ellos es el virus, en sí mismo, que ha proyectado en muy poco tiempo una pandemia inimaginable con consecuencias en muchos casos devastadoras. Pero eso es lo que está y contra lo que estamos luchando. Pero si miramos el otro concepto, encontraremos una serie de instrumentos que se nos están ofreciendo para que podamos hacer uso de ellos y no los estamos visualizando. Y me estoy refiriendo al avance de la tecnología en su conjunto, a Internet, a la telefonía celular, la inteligencia artificial, a la robótica, que se patentó hace más de 70 años y hoy la estamos padeciendo, temiendo porque nos va a quitar el trabajo. No, fue George de Gaulle que patentó en 1948, fíjense ustedes, un manipulador programable que fue el embrión del robot. Y todo esto se nos adelantó con el coronavirus. Pero nosotros seguimos siendo nosotros mismos. Aquí estamos, aquí estoy dirigiéndome a ustedes. Y lo que tenemos que hacer es cuidarnos del virus. Eso en primer lugar, sí señor. Y saber cómo utilizar estas nuevas herramientas que están a nuestra disposición, sin miedo, con coraje y esfuerzo, que surgen del conocimiento. Eso sí, sin conocimiento no podemos usar estas herramientas. La digitalización, la robótica, toda la tecnología que tenemos a disposición, la telefonía celular, todo eso lo tenemos en nuestras manos y tenemos que usarlo, saber usarlo. Entonces, para hacer eso, tenemos que capacitarnos, porque eso es lo que nos muestra la nueva vida, la nueva normalidad, como lo dijo el señor presidente. Y nuestro mensaje es, señores, trabajemos, preparémonos para esta nueva vida que se nos acerca. Pero no nos olvidemos, otra vez con besos, con abrazos, con familia, con amigos, porque son el motivo de nuestras vidas
y no podemos vivir alejados de todo lo que hemos construido durante todos nuestros años de vida. Así que contra el virus vamos a luchar y vamos a ganar. Con problemas vamos a tener problemas, pero tenemos que prepararnos, no nos tenemos que entregar, porque eso sería nefasto para todos nosotros. La Asociación de Dirigentes de Marketing está trabajando vía los nuevos instrumentos, porque no nos detenemos. En la Universidad de la Empresa hemos puesto las plataformas para comunicarnos con nuestros estudiantes y los docentes e interactuar con ellos. Así que nuestro mensaje, y a ustedes dos, conferencistas que van a dar ahora su visión, les decimos, no nos detengamos. Créanme, nunca en nuestro país dijimos, este es el paraíso. Siempre tuvimos que enfrentar problemas y ahora tenemos que enfrentar otro problema, pero estamos acostumbrados a hacerlo. Así que, señores, felicidades y a luchar por lo que queremos. Muchos saludos en nombre de la asociación. Muchísimas gracias, don Jorge, por ese mensaje. Vamos a ir dando paso ahora a los dos disertantes. Vamos a comenzar con Ignacio Munjo, quien va a iniciar su exposición, va a tener unos 20 minutos aproximadamente, después lo hará Eduardo Botinelli, y al final ese espacio de preguntas que ya nos tiene acostumbrados este sistema de desayunos que hoy es online. Así que, Ignacio, si estás por allí, adelante. ¿Qué tal? Un gran gusto compartir la mañana con ADM. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el desayuno que me hicieron llegar a mi casa ya hace un rato. La verdad que es una nueva experiencia en este nuevo formato, pero con el mismo ánimo y con la misma gratitud. Voy a compartir la presentación acá que tengo armada para el día de hoy, en donde voy a tratar de ir sobre la situación y perspectivas económicas a las que se enfrenta el país, para lo cual siempre tengo que empezar con el esquema de análisis general que uso siempre, de hace mucho tiempo, en el cual es imposible mirar a Uruguay sin entender que hay condiciones financieras globales, fundamentalmente tasas de interés y precios de alimentos y petróleo que afectan fundamentalmente lo que pasa en Uruguay, pero también afectan lo que pasa en Argentina y en Brasil, y por lo tanto nos afecta dos veces a nosotros, nos afecta a través de lo que está pasando en nuestros vecinos cercanos. Obviamente, esto es un marco de análisis, y por esto estoy citando a Monet, cuando dice, solo puedo dibujar lo que veo. Bueno, o sea, acá, esto es la forma como nosotros vemos al Uruguay, un país enormemente dependiente de factores externos y regionales, para bien o para mal, pero que obviamente esos factores se tienen que potenciar cuando son positivos o minimizar cuando son negativos. Esto es la historia, así uno lo puede rastrear a lo largo del tiempo, y es muy importante para nosotros siempre tenerlo presente. Estamos en esta realidad que en febrero parecía que era algo que estaba restringido a China, se hizo global rápidamente, hizo que el mundo se cerrara, o sea, vivimos en un mundo cerrado ya a partir de marzo, como lo muestra esta serie de etapas de la revista The Economist, y ahora la última, esta es la que salió, la actual revista, con algunos números que se hacen, se habla de la recuperación ya de algunas economías y las perspectivas de esta nueva normalidad, de una economía del 90%, o sea, la nueva normalidad a nivel global, sería una normalidad del 90%, que es mucho. No estamos hablando de una reducción del 10% de la actividad global. Por lo tanto, seamos conscientes que acá queda un rastro duro, porque parece poco, pero es mucho, vivir en una economía en la nueva normalidad del 90% de lo que estábamos acostumbrados. Quiero mostrar algunos números a nivel global de una encuesta muy buena que salió de empresarios, de una fuente que analiza respuestas de más de 3.500 ejecutivos, líderes en 109 países. Y ahí la pregunta es muy simple, o sea, le preguntan ¿cuántos creen ustedes que su negocio está en riesgo de no sobrevivir, o sea, de quebrar? Y ahí se va viendo que por sectores obviamente es muy diversa la situación, pero estamos hablando que en el sector restaurantes y hoteles más del 40% de los empresarios de 109 países están considerando hoy que su negocio corre alto riesgo de no sobrevivir. Obviamente el sector de aviación también, ventas minoristas
y mayorista viene después, educación con un 20% casi, y así va cayendo hasta un sector que obviamente nadie cree que no va a poder sobrevivir, que es telecomunicaciones, que se ha fortalecido con esta crisis. Después, cuando se le pregunta, esto es algo que se habla mucho, ¿cómo es la recuperación? ¿Qué letra tiene la recuperación a lo largo y ancho del mundo? Y las respuestas mayoritarias es que va a tener una forma de U, o sea, no una B. Hay solo un 12% en el mundo de principales líderes empresariales que esperan una B, para que quede bien claro. Una B es un rebote rápido y automático a los niveles previos. Una U es un rebote mucho más lento para volver a los niveles de normalidad previos a lo largo del tiempo. Hay un 22% que incluso consideran una W, que es después la recuperación de una nueva caída y recién después la recuperación. Hay un dato que me preocupa mucho más todavía, que a los mismos gerentes generales de las principales empresas globales se les pregunta sus previsiones de contratación de trabajadores a lo largo y ancho del mundo, y como se ve en la línea turquesa, ahí en las barritas, las primeras barritas, ni que hablar que en el sector restaurantes y hoteles un 66% prevé una reducción importante, mayor al 20% de la plantilla para el año que viene, pero en casi todos los sectores hay un porcentaje importante, incluso en telecomunicaciones, que esperan una reducción de personal. Y esto es un coletazo tremendo, tremendo, que está teniendo esta crisis y va a seguir teniendo lamentablemente, que es sobre el empleo. Porque se juntan varios factores al mismo tiempo en esta crisis del empleo. Se junta, diría yo, el hambre con las ganas de comer, porque estamos en un momento en que todas las empresas, urbi et orbi, están analizando sus balances, sus gastos uno a uno, tratando de maximizar al máximo la utilización de recursos, están analizando cada una de las posiciones laborales que estaban contratadas, están analizando la evaluación de desempeño de cada uno de los trabajadores de forma de poder sobrevivir. Se van dando cuenta, muchas de ellas, lamentablemente, que hay muchas tareas que ya se pueden hacer de forma automática. La tecnología ha avanzado tremendamente en estos días, se ha acelerado mucho todo lo que es la automatización de procesos, la gente se ha acostumbrado a trabajar también con mayor tecnología, a la fuerza, y eso hace que, como bien dice aquí este señor, que es un investigador de la Universidad de Oxford, Carl Frey, que fue en el año 2013 el primero que hizo unos cálculos a nivel global de cuántos puestos de trabajo corrían riesgo de desaparecer por la automatización y la robotización, y nosotros en el año 2016, en el IEM, lo reprodujimos para Uruguay y presentamos por primera vez que había casi un 50% de los puestos de trabajo en Uruguay en aquel año ocupados por personas que en su esencia, en la forma en que cual estaban concebidas las tareas, tenían facilidad relativa de automatizarse en los próximos años. Bueno, ese fenómeno se ha acelerado, como dice en este titular del Financial Times, este investigador que ha estado concentrado en los últimos años en este fenómeno. La automatización se ha acelerado con el COVID-19 y esto es un tema que es una realidad que no se puede detener y que se junta con el fenómeno de que empresas se han apretado el cinturón y están mirando al máximo cómo maximizar recursos. La realidad es que la tecnología también es una solución, más allá que un riesgo para los puestos de trabajo. Estos son fotos actuales de hoteles y restaurantes. Primero, esto es un restaurante en Shanghái, que hay muchos, que ya los mozos son máquinas, robots, que llevan a las mesas la bandeja de los pedidos sin contacto humano. Ha costado mucho contratar personas, porque obviamente el riesgo de acercamiento es alto en atención al público directa, y se ha solucionado rápidamente con este tipo de sistemas, al igual que en hoteles, que llevan, como en esa foto se puede ver, a las habitaciones de huéspedes que van llegando a los hoteles, que ya están funcionando en China, automáticamente el pedido de la habitación con ese robot. Y ustedes dirán, bueno, esto en Uruguay está muy lejos de suceder. Bueno, déjenme decirles que esos robots valen $8.000 y bajan permanentemente de precio, por lo tanto, cuidado con creer que estamos tan lejos de esta situación. Más allá de ese comentario, acá hay algo que está latente y que era una preocupación gigantesca previo a la irrupción del coronavirus, que es esta guerra comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China. Esta foto es de ayer, del Financial Times, donde se ha intensificado a nivel global esta culpa que Estados Unidos le está echando a China por
la generación del COVID. Esto es en el marco de esta guerra comercial que sigue permanentemente, esta negociación de tarifas que se han empezado a subir en el año 2017 y que va a ser el marco para los próximos años. El coronavirus pasará, probablemente no pasará esta guerra entre Estados Unidos y China, que es una nueva guerra fría con la cual vamos a tener que convivir y tiene consecuencias comerciales y económicas para todos los países del mundo. Aparentemente en el mundo se está entrando en una nueva fase de este eclipse que hemos vivido en estos meses, empieza a correr, el mundo empieza a salir del eclipse generado por el coronavirus. Uno se fija el día de hoy, este dato actual, que las curvas de muertes en todos los países asociados con el coronavirus se han empezado a aplanar y a caer, fundamentalmente en el mundo occidental, donde había crecido muchísimo, y empezamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, noticias como que hay estados que empiezan a reabrirse luego de la cuarentena total y absoluta. Cuando uno va a los números de Estados Unidos, los datos son tremendos, son realmente tremendos, porque se espera para este año una caída del 6% de la actividad económica en Estados Unidos, cuando en enero las proyecciones hablaban de un 2% de crecimiento, o sea, una reversión de 7 puntos de crecimiento del PBI de Estados Unidos. Y cuando uno se fija en indicadores de avance de la actividad económica, como es el PMI, que es un indicador de compras de los gerentes, muy utilizado a nivel global, que está diseñado de forma tal de que vale 50 cuando los gerentes de compras están adquiriendo insumos para mantener la cantidad de producción en el siguiente ciclo productivo, y cuando está por debajo implica que están comprando mucho menos que lo necesario para reproducir la misma cantidad de producción. En el mes de abril en Estados Unidos ha caído a niveles jamás vistos, 36. Es una caída jamás observada en este tipo de indicadores y habla de una enorme caída de la actividad económica en Estados Unidos. En Europa la situación es similar, mientras los líderes ya empiezan a anticipar un cierto rebote y recuperación, los números muestran que las economías realmente se están hundiendo. Alemania va a caer 7% este año, Francia 7,2%, Italia 9% y España 8% de caída de la actividad económica según el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno se fija los indicadores de avance de compras de los gerentes, este mismo que mostraba para Estados Unidos, caídas gigantescas en Alemania, Francia, Italia y España, como se puede ver en la imagen que está ahí atrás. Por lo tanto, la situación es muy compleja a nivel global, tremendamente compleja. En China se ve recuperación porque el tiempo estaba adelantado, el reloj, la construcción está impulsando la recuperación, como se puede ver esa foto actual de estos días en China, donde el boom de la construcción es muy importante. La caída para China este año, a pesar de todo, se espera un crecimiento de 1,2%, cuando en enero se esperaba 6%. Y lo interesante ahí es ver el rebote que ha tenido el indicador de compra de los gerentes de producción de la industria manufacturera. Cuidado que esto es industria manufacturera, y que se ve que ahí sí una recuperación en forma de V, así como cayó, levantó como una pelota de ping-pong que pica y rebota y está de vuelta arriba de los 50. Obviamente, cuando se habla de China, siempre hay que hacer la aclaración de que hay permanentemente a nivel global dudas sobre la credibilidad de todos los indicadores en China, pero bueno, o sea, son los que hay disponibles y los que utiliza, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Esta situación global está trayendo consecuencias en precios relevantes para la economía uruguaya. Por ejemplo, el precio del petróleo tuvo hace un par de semanas la caída más grande en la historia, una caída jamás vista, ha rebotado estos días, hoy está el barril del petróleo Brent, referencia de ANCAP a $29, niveles menos de la mitad de lo que estábamos a principio de año, lo cual habla de una buena noticia, digamos, para aquellos que necesitamos comprar petróleo, ¿no? O sea, hay que ser claro, el 10% de las exportaciones de Uruguay son petróleo, necesitamos para producir, y ha caído a menos de la mitad su precio. La pregunta que uno se tiene que hacer es si esto es sostenible, si va a seguir, y cuando uno mira, como salió justamente estos días, hoy en el Financial Times, la evolución de la oferta y demanda de petróleo, se ve que hay unas perspectivas que pueda subir lamentablemente el precio, porque cuando uno se fija en la línea que está ahí rosada de la oferta, perdón, de la demanda, el consumo de petróleo, se ve que hay una recuperación en forma de V y rápidamente volvería a los niveles previos cuando la oferta, luego del acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita, los principales productores, es de restringirla en algún sentido. Por lo tanto, si la oferta vuelve
y se mantienen los niveles que está actualmente restringida la línea azul, y la demanda se recupera con la virulencia que se espera en las proyecciones que se hacen a nivel internacional, todo indicaría que este precio tan bajo del petróleo no sería sostenible por mucho tiempo. Pero bueno, obviamente hay incertidumbre permanente en estas variables internacionales. Los precios de los alimentos, que son relevantes para Uruguay, han caído, la carne sustancialmente, ha caído de forma relevante, después de haber tenido un pico fuerte a fin del año pasado. La leche también cayó, la soja ha caído algo. No son muy buenas las noticias a nivel de precio de los principales productos de exportación del país. Cierro esta parte con la tasa internacional de interés, que es muy relevante para el país, está en niveles jamás vistos bajos. O sea, 0,7%, una tasa de endeudamiento a 10 años, es una tasa que nunca se vio tan bajo. Este fenómeno mundial de freno ha generado una caída muy fuerte de la actividad económica, de las tasas de interés, lo cual se traduce para Uruguay en una buena noticia también, porque el país que necesita financiarse, que necesita endeudarse para pagar los costos del coronavirus, tener acceso, como lo tiene, a una tasa muy baja como está, porque está la tasa libre de riesgo, está la tasa internacional, uno le tiene que sumar el acceso al financiamiento, el costo que tiene cada país, y afortunadamente el Uruguay tiene acceso a costos muy bajos. Esto es una buena noticia, porque esta tasa, que es la tasa básica, que es la que uno tiene que pagar siempre para empezar, es el costo del capital internacional, no depende en nada de nosotros. O sea, si el mundo empieza a converger a nivel de tasas más elevadas, algo que no se puede descartar porque el endeudamiento global está siendo enorme con toda esta crisis, con los paquetes de financiamiento que está generando el gobierno de Estados Unidos, de Europa, cercano a 10 puntos del PBI, más incluso en Alemania, las tasas de interés podrían tender a subir sin que Uruguay obviamente pueda hacer nada, y lamentablemente eso no sería positivo cuando necesitamos más que nunca endeudarnos para poder salir adelante en la situación actual. A nivel regional, cuando uno baja en el esquema, en Brasil la situación se ha complicado enormemente. Este señor, que es el ancla del gobierno de Bolsonaro, el ministro de Hacienda, Paulo Guedes, está permanentemente cuestionado luego de la salida de Moro. Si llega a salir del gobierno este señor, sería un golpe tremendo para la economía brasileña, porque es visto por los inversores como, repito, un ancla esencial para las reformas de la economía brasileña, lamentablemente truncas en su plan establecido el año pasado. De hecho, había una expectativa muy grande para este año en Brasil de un crecimiento del 2,5%, en base a una agenda importante de inversiones que vendrían. Lamentablemente ya estamos hablando de una caída de casi 4% de este año para la economía brasileña, con un desplome de la confianza del consumidor, incluso peor que los niveles en el momento de la crisis económica y política de la institución y el impeachment de Dilma Rousseff. En Argentina la situación es complicadísima. Estamos en medio de un proceso de negociación de un default en el cual se le hace una oferta a los tenedores de bonos argentinos de un valor por cada 100 que tiene un tenedor internacional se le ofrecen menos de 30, lo cual se ha dicho que no por parte de los tenedores de bonos. Argentina va a entrar nuevamente en un default, en una situación tremendamente compleja. La Argentina, que las proyecciones hablan de una caída cercana al 6% del PBI este año, es extremadamente complejo, mucho más complejo que nuestra situación, por una razón fundamental. Argentina no tiene acceso al financiamiento. Y cuando uno necesita endeudarse en estos momentos, si no tiene acceso al financiamiento y necesita gastar y tiene un déficit fiscal, la única que le queda a Argentina es emitir dinero a pesos argentinos por parte del Banco Central, y con un riesgo enorme de financiar sus gastos con emisión. Es la receta ideal para acercarse a niveles altísimos de inflación, con riesgo de volver a episodios hiperinflacionarios del pasado, con todas las consecuencias negativas que trae. Por lo tanto, Argentina, diría yo, sí que está realmente en el CTI, la economía argentina, porque tiene todos los mismos problemas que el mundo, pero todavía sin acceso a que le presten plata. Ni el Fondo Monetario, que está negociando ahora todavía un paquete trunco, que está prestando el día de hoy plata a Argentina, y la situación con la comunidad internacional del default planteado actualmente es muy mala. Entonces, nadie le quiere prestar a Argentina. Se tiene que arreglar solo, y la única forma de arreglarse solo es con inflación y con todas las consecuencias negativas que existen con la inflación. Ya bajando a Uruguay, en esto que estoy ya redondeando, Uruguay, como decía, tiene la gran ventaja, y esto es algo que se ha acumulado a lo largo del tiempo, de tener financiamiento. Uruguay tiene un riesgo país, o sea, un sobrecosto para financiarse en los mercados internacionales, similar al de Perú, bastante más bajo que Brasil, y ni comparable, obviamente, con Argentina, que
está en las nubes. Perú colocó deuda hace unos días en los mercados internacionales, logró financiamiento a tasas muy bajas y tiene una percepción de riesgo como la de Uruguay. Esto habla que Uruguay tiene acceso, diría yo, casi que ilimitado en estos momentos. O sea, no es un tema el financiamiento, porque Uruguay tiene hoy acordado préstamos contingentes con organismos multilaterales, no Fondo Monetario, BID, Banco Mundial, CAF, Fondo Latinoamericano de Reservas, por montos muy relevantes, 2.200 millones de dólares, que ya está usando. Tiene a su vez la posibilidad de conseguir financiamiento interno por parte de emisión de bonos en el mercado local, donde hay capacidad para financiar por parte de tenedores locales a través de la Bolsa de Valores, por ejemplo, donde hay ahorristas uruguayos dispuestos a prestarle al gobierno a tasas muy bajas. Y a su vez también tiene acceso a los mercados internacionales para emitir bonos globales porque consigue financiamiento a tasas a largo plazo, bajas y a largo plazo. Eso es muy bueno para el Uruguay. El problema que trae, que obviamente que es que alguien va a tener que pagar, ¿no? Esta deuda que vamos a estar asumiendo, qué es lo que hay que hacer, porque también hay que tener claro, todos los países que pasan por estas situaciones complejas, cuando tienen que financiarlo, lo hacen con deuda y no con impuestos. Cuando uno se fija en las guerras, va a los archivos históricos, los países, las potencias han financiado su gasto extremo en las guerras, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el otro día me fijaba, los países europeos, el 95% de los gastos los financiaron con deuda. Los impuestos no son una herramienta en estos momentos de recesión porque lo único que hacen es hundir más la actividad y frenar la recuperación. Por lo tanto, descartemos de antemano la posibilidad de impuestos en este momento porque, a mi entender, sería enormemente contraproducente. Nuestras proyecciones de crecimiento para este año son de caída, una caída menor. Nosotros prevemos que la que prevé, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos viendo una caída cercana al 2%, 1,5%, el fondo está hablando del 3%. Confiamos en que la economía uruguaya pueda no caer tan profundamente. También estamos viendo, obviamente, un rebote menor para el año que viene, que es el 5% que prevé el Fondo Monetario Internacional. Este gráfico es muy complejo, lo quiero ir rápidamente porque ya me estoy quedando sin tiempo, ya me están avisando. Esta es la dinámica de la deuda. Acá se juega el partido para los próximos años, porque Uruguay se va a endeudar, la línea azul era la deuda previa al coronavirus, que implicaba ya para frenar el crecimiento un ajuste fiscal importante que estaba previsto y un crecimiento del PBI a partir del año 2022 del 3% que estaba implícito si se hacían reformas fundamentales establecidas en los programas de gobierno de la coalición multicolor, o sea, asumiendo que se podía hacer lo que se prometió y lo que se votó en el Parlamento a la hora de formar la actual coalición. Ahora, con la crisis, se pasa a la línea roja, que es un nivel de deuda mucho más elevado, que llega a cerca del 90% en el año 2025, y todavía ante el escenario potencial negativo de una suba de tasa de interés, que es la línea gris, ya la deuda se va a niveles cercanos al 100% en 5 años. Estamos hablando de niveles de deuda históricamente altos, complejísimos de pagar, solo pagables, y esto es lo que quiero enfatizar para ir cerrando, solo pagables con una batería profunda de reformas que el país se debe, que son reformas que impliquen mejorar la productividad del país, generar incentivos nuevamente para la inversión, generar productividad, que no existe, generar rentabilidad en el sector productivo para que nuevamente la inversión pueda impulsar un crecimiento y que esta deuda que tenemos, que ya era alta previa al coronavirus, ya era alta, y con esta economía que ya no crecía hacía mucho tiempo previo al coronavirus, datos relevantes a tener en cuenta. Asumimos una economía ante el shock del coronavirus estancada hacía mucho tiempo, con inversión que se iba hacía mucho tiempo, que caía, y con deuda elevada. Eso es muy relevante a la hora de analizar cuál es la agenda de reformas que el país necesita, que viene por el lado de bajar las barreras profundas que tiene el Uruguay a la productividad, históricas, que no han cambiado en los últimos 5 años, como se puede ver en ese gráfico, con este cuadro espectacular de Cezanne de fondo, que la rigidez salarial, por ejemplo, es percibida, y en este momento más que nunca, como la principal barrera por parte de los empresarios. La rigidez en la negociación de los salarios cuando son por rama, cuando hay que hacer ajustes en empresas que no tienen absolutamente nada que ver, cuando hay que fijar categorías laborales en los convenios que son realmente ya ridículas para estos momentos, y cuando hay una jornada laboral estricta que hoy obviamente habrá que revisar ante las nuevas tecnologías y la nueva realidad que nos toca vivir. La inserción internacional, la posibilidad de exportar en mejores condiciones al resto del mundo, fundamental para el país, fundamental para colocar la producción de los uruguayos, ha empeorado en los últimos 5 años, ha crecido esa barrera, la línea celeste es más grande que la azul.
la carga impositiva siempre ha sido alta y ahí hay mucho también de carga impositiva a través de tarifas públicas elevadas que ponen trancas al sector productivo. Lo que sí hemos mejorado, y vale la pena recalcar, es la tecnología disponible. Es la única que ha caído esa barrera que se ve ahí, porque la celeste es más chica que el azul. Y esto es muy importante porque esto ha permitido, primero, mostrar que se pueden bajar las barreras. Porque la verdad que uno cuando ve esto y hace tiempo que no bajan, uno se queda desmoralizado, pero se puede. Ahora, implican reformas fuertes, profundas, muchas de ellas cuestionadas, con componentes ideológicos e intereses creados. Esta agenda es ineludible y urgente para el Uruguay y es lo que determinará el potencial de salida que pueda tener el país y la forma de la B, si es U, si es B o lo como sea, para poder salir de esta crisis, que ha dejado obviamente un tendal tremendo, y con esto redondeo y cierro, en el mercado de trabajo, que hace acelerado la automatización y que podré ampliar en el momento de las preguntas para no pasarme más con el tiempo. O sea, quiero cerrar con esta imagen, porque esto realmente es donde se nos va la vida, en lograr bajar estas barreras, que a nivel internacional son muy altas para el país y son las que están imposibilitando que haya más inversión y por ende crecimiento y recuperación de la actividad económica para poder sostener un crecimiento generalizado a nivel de la economía, más allá de mega inversiones que puedan llegar y con eso impulsar el desarrollo del país. Muchas gracias. Muy bien, Ignacio. Hemos escuchado con atención tu presentación. Realmente aquí hay algo raro en esta nueva comunicación que tenemos, en nuestro estilo de comunicación, que es que no le podemos dar un aplauso a quien diserta. Estése de acuerdo o no, pero sí agradecerle el haberse tomado el tiempo, el trabajo de generar toda una exposición y entregarla a quienes lo están escuchando. Así que bueno, a la distancia, un aplauso para ti también. Vamos a darle paso ahora a nuestro próximo disertante, al magíster Eduardo Botinelli. Él va a iniciar su disertación, también va a tener unos 20 minutos aproximadamente, y sobre temas más sociales. Así que, Eduardo, te esperamos. Allí estamos. Te estuvimos viendo hoy, estuvimos conversando en la previa. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a ADM, por el desayuno también. Y voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación, pero antes de arrancar en sí mismo la presentación, nosotros con ADM la invitación la tramitamos en el último mes, para fijar la fecha y demás. Y un dato relevante es que si esto lo hubiésemos fijado hace 2 meses y no en el último mes, podríamos haber fijado la misma fecha, pero para hablar de otra cosa totalmente distinta. Estamos a 5 días de lo que era el calendario original de las elecciones departamentales y municipales. Bueno, este mes, estos 2 meses que han pasado, cambiaron, entre otras cosas, algo central para la vida democrática, para la coyuntura del país, que es justamente unas elecciones que son centrales para el funcionamiento de cada uno de los departamentos y cada uno de los municipios. La idea de la presentación, bueno, es dividirla en tres partes. Primero, una encuesta realizada en la semana pasada, entre el 30 de abril y el 1 de mayo, sobre la situación del coronavirus, es decir, algunos datos centrales sobre cómo está viviendo la población y qué perspectivas hay de la población sobre esta coyuntura. Es parte del monitor coronavirus que estamos haciendo desde el fin de semana donde el coronavirus ingresó al país. La segunda parte, ampliar o profundizar un poco en algunas consecuencias sociales que tiene, un poco derivado de lo que presentó Muncho, es decir, bueno, esta situación económica deriva en algunas cuestiones sociales, y después profundizar un poco en lo que son las perspectivas políticas, por un lado respecto al coronavirus y por otro lado todo el resto de la política y el gobierno. Entonces, el primer elemento
que quería presentar es, bueno, cómo está viviendo la población en este momento la situación del país frente al coronavirus. Y acá lo que vemos es que, bueno, tenemos casi 1 de cada 10 personas que considera o que le genera angustia la situación del coronavirus. Casi 7 de cada 10, el 67%, le genera preocupación, pero no angustia, pero está preocupado, y un 23% mantiene atención, pero no le preocupa. Ahora bien, esto claramente muestra que la población está preocupada por el tema, es el principal tema del país, sin dudas, en el último mes y medio, pero esto ha tenido alguna leve variación a lo largo del tiempo. Los que les provoca angustia más preocupación, es decir, unificamos esas dos primeras categorías que ejemplifican el grado de preocupación que tiene la población sobre el tema del coronavirus en Uruguay, vemos que en el primer fin de semana, el 16 de marzo, que fue el cierre de la primera encuesta que realizamos, esas categorías sumaban un 68%. Casi 2 semanas después, en la segunda medición del monitor coronavirus, aumentó al 82%, y ahora tiene un leve retroceso al 76%. Es decir, el grado de preocupación y angustia tuvo un pico en los primeros 15 días y ahora tiende a tener un leve descenso, que lo vamos a ver también en otras preguntas. El segundo elemento es un ejercicio que realizamos, que es ¿cuán probable considera que ocurra alguno de estos eventos a causa del coronavirus en los próximos 3 meses? El gráfico lo que muestra es el porcentaje de personas que contestan que seguramente le ocurra o que es probable que le ocurra. Y ahí tenemos un dato que es fuerte, varios datos que son fuertes. El primero, casi 3 de cada 10 uruguayos y uruguayas consideran que es probable o que seguramente ocurra que pierda el trabajo. Esto, si lo comparamos con la medición anterior, aumentó de 21 a 29%. 4 de cada 10 personas consideran que es probable o que seguramente ocurra que entre en el seguro de paro. Este tuvo un crecimiento también de la medición anterior, es decir, de fin de marzo a la medición de fin de abril, del 29 al 41%. Es decir, lo vinculado al trabajo está generando en las personas una preocupación importante en términos de sostenibilidad del trabajo y que claramente tiene su correlato en los datos económicos. El 47% de la población considera que es probable o que seguramente no pueda pagar las cuentas del hogar. El 37% que es probable o que seguramente se quede sin dinero para alimentos. Y esto no ha tenido variaciones en el último mes. Es decir, es una preocupación fuerte que fue desde el comienzo. Desde el arranque de la situación se generaron esas preocupaciones. Y en la última categoría, el 83% considera que es probable o que seguramente ocurra un aumento de precios descontrolado. Es decir, que piensan que van a subir los precios fuertemente. Hoy justamente el INE va a difundir el dato del índice de precios al consumo. Vamos a ver qué es lo que muestra, pero es una preocupación importante, muy fuerte. 8 de cada 10 uruguayos creen, o por lo menos consideran que es seguro o probable que aumenten los precios, y esto también ha variado en el último mes. Ha aumentado casi 10 puntos las personas que consideran que este es un fenómeno que puede darse en forma importante. Otra de las cuestiones que un poco al arranque Rafael mencionaba, quedarse en casa siempre que se pueda. ¿Qué es lo que considera la población? El 71% considera que hay que quedarse en la casa y salir solamente en lo que es imprescindible. Hay un 27% que considera
que hay que evitar algunas salidas y reuniones, pero que es necesario salir un poco y ventilarse, y hay un 3% que lo que considera que hay que mantener un ritmo de vida normal sin tener que evitar las salidas o las reuniones. Claramente, si miramos este gráfico, vemos que efectivamente esa perspectiva de que hay que quedarse en la casa es ampliamente mayoritaria. Pero ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Bueno, cuando comenzó esto, el 67% que consideraba que lo que había que hacer era quedarse en la casa y salir solamente lo imprescindible. Eso aumentó muy fuertemente en las 2 primeras semanas, llegando al 89%. Pero ahora tiene una baja, un poco lo que vimos al comienzo con respecto a la preocupación que generaba. Bueno, esa preocupación que tiene un descenso también genera, también con el paso del tiempo, con las perspectivas de estar encerrados tanto tiempo, genera este rebote, digamos, en la sensación o en la perspectiva de quedarse en la casa. ¿Cuáles son las medidas preventivas que está tomando la población? ¿Qué medidas está adoptando la población? Bueno, claramente hay un uso o un aumento importante de la frecuencia del lavado de manos, casi el 90% lo hace, 2 de cada 3 usa alcohol en gel todos los días, se establecieron protocolos de ingreso y salida del hogar en el 57% de la población, el uso de las mascarillas dentro y fuera del hogar, 51%, y la desinfección de los pisos y la superficie del hogar, 47%. Es decir, hay un cambio comportamental de la gente. Ahora, ese cambio se ve muy fuertemente cuando miramos el uso de las mascarillas. En el primer fin de semana, el uso de las mascarillas era solamente en el 1%. Pasadas 2 semanas pasó al 10% y ahora llega al 51%. Es decir, hay un aumento, lo vemos claramente cada vez que podemos salir, verlo en la calle. Es algo que además, impulsado en la última semana por el gobierno como una de las medidas preventivas y ahora con la obligación de utilizarla en determinados espacios. Por lo tanto, hay un cambio importante comportamental. Ahora, vimos ya algunos elementos que tienen que ver con la preocupación de la población y cómo ha oscilado con el tiempo. Pero le preguntamos a la población cómo consideraba que estaba la situación del avance del coronavirus en Uruguay. Y acá lo que vemos es que para el 5% lo peor ya pasó. Hay un 28% que considera que estamos transitando la parte más crítica de la pandemia, pero el 56% considera que lo peor de la pandemia todavía está por llegar. Esto es un dato importante porque tiene que ver con la preocupación de la gente, con cómo puede avanzar estas dinámicas sociales, estas dinámicas comportamentales de la población. Después, otro elemento central para entender cómo está viviendo la población tiene que ver con cómo evalúa la gestión del gobierno ante la prevención y la contención del coronavirus. Y acá claramente hay una evaluación positiva. El 55% considera que es buena o muy buena la gestión que ha realizado el gobierno, un 25% considera que es regular y hay un 20% que considera que es mala o muy mala. Si nosotros esto lo comparamos con respecto a lo que sucedía a fin de marzo, hace un mes después de esta encuesta, lo que vemos es que ha caído la imagen de la gestión buena o muy buena, 9 puntos porcentuales, y ha aumentado quienes consideran que la gestión es regular y los que consideran que la gestión es mala o muy mala. Esto tiene una explicación básica, que es que a fin de marzo los votantes de Daniel Martínez en la segunda vuelta tenían un apoyo mayoritario que lo que están teniendo ahora. Es decir, ese apoyo a la gestión del gobierno, esa caída, tiene mucho que ver no con la gestión en sí misma, quizás tenga algunos elementos, sí, pero también tiene que ver con otros elementos que vamos a analizar rápidamente en unos minutos, que tiene que ver con cómo es
el comportamiento político en el último tiempo. De las medidas implementadas por el gobierno hay un amplio apoyo en el conjunto de la población, con la excepción del aumento de las tarifas públicas, que tiene un apoyo muy minoritario. Y el último gráfico que quiero presentar en esta parte tiene que ver con cómo cree que va a ser la situación económica del país en los próximos 6 meses. El 1% considera que va a ser muy buena, un 10% considera que es buena, el 60% considera que va a ser mala y un 24% considera que va a ser muy mala. Es decir, el 84% de la población considera que la situación económica en los próximos 6 meses será mala o muy mala. Esto claramente es un elemento que además condice con los indicadores económicos, pero que es un elemento de preocupación muy fuerte para la población. Voy a ir entonces a la segunda parte, que tiene que ver con algunas consecuencias sociales, rápidamente. Algunas de las consecuencias, bueno, las repercusiones en la educación. Hay repercusiones que tienen que ver con los procesos de aprendizaje y demás, que no voy a entrar en profundidad, pero claramente hay cambios en el contexto en que se da el proceso de aprendizaje y en la explotación de herramientas que eran poco explotadas. Ahora, hay otras consecuencias respecto a la educación que son más profundas, que son más difíciles y que tienen que ver con la deserción estudiantil, en todos los niveles, con la pérdida de vínculos que tienen los determinados sectores sociales con respecto a el vínculo con las instituciones educativas, y eso se da principalmente en las clases bajas. Eso es un elemento central. Las repercusiones en el trabajo, sin dudas, hay destrucción de puestos de trabajo, pero esa destrucción de puestos de trabajo, visto desde el punto de vista económico, tienen una serie de consecuencias, pero esto tiene consecuencias sociales también. El trabajo hay que entenderlo también como un elemento no solamente de subsistencia económica, también hay que entenderlo como un elemento de socialización que es fundamental en las sociedades modernas, que tiene que ver con la integración social, la pertenencia al trabajo. No es solamente el sustento económico, que es central, sin duda, es fundamental, pero también la pertenencia al trabajo tiene que ver con un mecanismo de integración social. Tenemos también cambios en los comportamientos. Bueno, esos cambios de comportamiento, ¿qué pueden afectar, por ejemplo, algunos trabajos informales? ¿Cuáles son los miedos que tiene la gente de ir a determinados lugares informales o contratar, por ejemplo, reparaciones en el hogar? ¿A quiénes puede afectar ese tipo de trabajo? El trabajo a distancia, la automatización de lo que mencionaba Muncho, pero también tiene que ver la profundización del teletrabajo con los cambios que supone en la eliminación de las barreras entre el hogar y el trabajo. Y eso también tiene repercusiones en los cuidados familiares y en los cuidados de menores y de mayores. Voy a acelerar porque ya me estoy quedando sin tiempo. Algunas consecuencias sociales, y creo que acá hay un elemento importante. Las consecuencias sociales tienden a ser más profundas que las consecuencias económicas, es decir, están ligadas sin ninguna duda, son consecuencia de, pero las consecuencias sociales lo que tienen es una recuperación más lenta. Los efectos que se producen, los efectos sociales que se producen, tienden a tener una recuperación más lenta que la económica. Es decir, cuando la economía cae, las consecuencias sociales, sobre todo en los sectores más bajos, son prácticamente inmediatas. Cuando la economía crece, los sectores sociales empiezan a incorporarse más lentamente en el mercado de trabajo o en las distintas medidas que se toman. Por lo tanto, hay una necesidad de un trabajo muy arduo de las instituciones educativas para reinsertar esas familias que se van desacoplando del sistema, del Ministerio de Desarrollo Social, las herramientas tendientes, todas las herramientas tendientes a la reinserción laboral, educativa, social, de esos sectores más golpeados y que van quedando al margen de la formalidad. Y hay algo que es importante: cuanto más dure esta crisis, más profundas van a ser las consecuencias sociales.
y además más compleja va a ser la forma de recuperar eso perdido. Para cerrar, voy a ir a las perspectivas políticas y un cierre, que me quedan 3-4 minutos. Bueno, el primer elemento, cómo el gobierno ha asumido este estado de crisis, el estado de guerra, el estado social de guerra, que un poco también hacía referencia mucho. Bueno, el camino elegido es el camino propio. Lo que el gobierno eligió, lo que el Poder Ejecutivo eligió, fue un camino propio y no la búsqueda de una consensualidad. Es decir, no aparece la coalición multicolor en el manejo de esto. Aparece más la presidencia y fundamentalmente el presidente, que ha marcado y remarcado el yo me hago cargo, como una bandera propia, y que eso, sin dudas, lo posiciona como referente individual, personal, desde su cargo. Y eso, por ejemplo, tiene una diferencia con lo que sucedió en el 2002, donde se buscó un camino común, donde hubo un pacto a la salida financiera, más allá de que el Frente Amplio mostró su desacuerdo, hubo un juego de pactos, y eso se ha visto en otros países también, que aparecen, por ejemplo, en Portugal, un juego de pactos del sistema político en su conjunto. Sin dudas, esta crisis supuso para el gobierno un problema gravísimo que tuvo que encarar, postergando planes propios, pero también le sirvió para ganar tiempo en algunas negociaciones internas de la coalición y también un fortalecimiento inicial ante la opinión pública. En este contexto, el gobierno decide impulsar la ley de urgente consideración y abre un nuevo frente de batalla, que si bien esta batalla se da en el Parlamento, tiene una directa vinculación con el Poder Ejecutivo. Ese envío de la ley de urgente consideración lo que hizo fue obturar de alguna forma el diálogo con la oposición, con parte de las organizaciones sociales, y esto supone un desafío para la coalición, porque fue enviada con artículos que tienen la oposición expresa de los socios de la coalición. Entonces, de cómo salga aprobada, va a haber quienes salgan fortalecidos y quienes salgan debilitados dentro de la propia coalición. Entonces, aquí es un elemento, un frente de batalla que se abre. Esta misma ley de urgente consideración enfrenta el desafío de un posible referéndum. Ese fortalecimiento o debilitamiento del gobierno y la aceptabilidad o no de la ley de urgente consideración se va a ver también si el año que viene tiene que afrontar un referéndum y cuál es el resultado de ese referéndum. Porque si no hay referéndum, es un gran fortalecimiento y una victoria. Mucho más si hay referéndum y no se aprueba el referéndum. Pero si hay referéndum y lo pierde, lo que obtiene hoy de apoyo popular, que le sirvió inicialmente, puede transformarse en un déficit político para el resto del periodo. Y para cerrar, 3 puntitos más. El primero es el desafío del gobierno de coalición. Más allá de todos los elementos anteriores que estuvimos viendo, el gran desafío de este periodo es mantener y hacer funcionar el gobierno de coalición. Va quedando claro que no es un gobierno de coalición estrictamente, donde se negocia dentro de la coalición y se gobierna en una mesa, sino que es un gobierno del Partido Nacional con aliados que forman parte del gabinete y que negocian en el Parlamento. En este contexto también aparece una oposición con el Frente Amplio con una importante debilidad en su conducción. Todavía el Frente Amplio no ha logrado ubicarse en la discusión de los temas centrales, en su rol de oposición. Y un poco también por el contexto del coronavirus, le perjudicó también en ese posicionamiento. Y aparece entonces carente de liderazgos de conducción. Entonces, en resumen, para cerrar, el gobierno arranca bien, comienza bien en términos de opinión pública, pero rápidamente se abren flancos fuertes que según como sea el resultado en los próximos meses, puede fortalecerlo o debilitarlo rápidamente. Esto aplica
tanto a nivel general de la opinión pública y del sistema político, como a nivel interno de la coalición multicolor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Eduardo. También para vos un aplauso a la distancia. Ya hemos recibido unas cuantas preguntas. Recuerden ustedes el teléfono 098-788-999. Igual tenemos unas cuantas como para iniciar una conversación y una pedido de, digamos, en algunos casos, de ampliación de información que se otorgó allí en las presentaciones. Una de ellas dice, bueno, ¿qué puede pasar con los bancos en esta situación? Por la caída económica, porque bancos, supongo se refiere más a bancos internacionales que tienen inversiones en el sector petrolero y el sector petrolero ha caído el precio del petróleo, como decía Munjo, ¿qué repercusiones puede tener ahí? Y básicamente cierra diciendo, ¿se puede llegar a lo que ocurrió en el 2008? Sí, cuando uno se fija en los indicadores del sistema financiero local, por más que sean bancos internacionales, los bancos que están instalados en el país, se encuentra, previo a la irrupción del coronavirus, fortalezas importantes en materia de los indicadores tradicionales que se miran, que son liquidez, o sea, cuánto plata líquida tiene para atender a una potencial salida de depósitos. Los bancos lo tienen gigante, es enorme la liquidez que tienen, capitalización muy elevada, muy elevada, mucho más allá de los requerimientos internacionales de Basilea. Estoy hablando de las sucursales locales, ¿no? No de los bancos a nivel global, sino que a nivel nacional, de esos mismos bancos que pueden llegar a tener enormes problemas locales, están muy fuertes a nivel local. Y en morosidad, que es otra variable muy importante, tenía niveles mínimos históricos también, que obviamente ahora van a subir, pero parten de un piso muy bajo. Por lo tanto, nosotros no estamos viendo hoy problemas financieros asociados con esta crisis. Realmente los problemas son más que nada reales, productivos, de inversión, no tanto de financiamiento, y hay condiciones de partida muy buenas, a diferencia del sector real y productivo. En el sector financiero sí el Uruguay lo agarraba sólido y fuerte esta crisis. Eso es importante tenerlo claro, el contraste entre lo financiero y lo productivo y real, que es totalmente distinto como punto de partida. Y déjeme mostrar un gráfico para atar todo esto, porque me parece importante que hoy no lo pude mostrar, que es este análisis de lo que es el coronavirus, que a mí me gusta hacer. O sea, este es el esquema que todos tenemos siempre, el aplanamiento de la curva de casos versus el aplanamiento de la crisis con paquetes de asistencia, ¿no? Ese dilema, para entender ese dilema que hoy nos enfrenta el gobierno en Uruguay y en todo el mundo, hay que ver el pre-COVID, el punto de partida, las vulnerabilidades y fortalezas que tenía el país. Y ahí lo que estábamos hablando recién, y en base a la pregunta, la situación financiera era una fortaleza muy importante que tenía el país, que permite tener tranquilidad en el sistema financiero. Ahora, la situación fiscal era muy complicada, la situación económica era muy complicada, las características estructurales del país que determinaban la situación económica eran muy complicadas, y fue lo que mostré hoy de las barreras a la productividad que el país tiene. Por lo tanto, cuando uno ve en el post-coronavirus, ahí tiene que entender que estas fortalezas y debilidades son las que hay que enfocarse para la recuperación y para la salida, y donde va a ser esencial ir hacia ese punto enorme de desafío que son las barreras a la productividad con políticas urgentes. Y aquí viene el tema que mencionaba Eduardo de abrir el frente de la ley de urgente consideración, que a mi entender se vuelve más urgente que nunca. Es urgente en la urgencia porque implica levantar algunas de esas barreras que el país tiene por delante, que otras deberán ser levantadas en otras reformas que no están planteadas incluso en la ley de urgente consideración. El país tiene realmente una oportunidad histórica para reducción de estos obstáculos que tiene estructurales de hace mucho tiempo, costosos de bajar, para generar de nuevo condiciones para que haya nueva inversión extranjera y doméstica y recuperar el crecimiento y el desarrollo económico. Es muy importante, y
Rafael, déjame redondear la idea con algo esencial, que no está en la pregunta, pero hoy no me dio el tiempo para mostrar. ¿Qué es esto? O sea, es este gráfico anterior, que creo que tenemos que mirar todos con mucho cuidado. Esto es América Latina, esto es toda América Latina. Miren lo que es eso, miren lo que es América Central, donde están marcadas las movilizaciones en el último año con muertes en rojo en los distintos países de la región a causa de la inestabilidad social y política que hay en todo el continente. Bajamos a América del Sur y solo se encuentra ahí una joyita que estamos viendo ahí en celeste. El único país, único en toda América, que no ha tenido masivas manifestaciones contra el gobierno que han desestabilizado a la región en el último año y que han estado en los titulares de los principales medios como el Financial Times, que mostraba hoy, que son mirados con mucha preocupación y atención en el mundo. Aquí hay que mirar este mapa, yo lo pondría todos los días en la opinión, formadores de opinión, políticos, cuidemos este tesoro, porque este es el sustento para poder implementar las reformas y poder seguir siendo atractivos y recuperar la inversión, porque a los inversores internacionales les importa mucho esto. Este activo vale enormemente para el Uruguay y es responsabilidad de todos cuidarlo y defenderlo. Ese punto yo creo que no me había dado el tiempo y me parece relevante y vital poder resaltar. Muy Gracias. bien, lo tomamos ahí. Aprovecho que estás tú para hacerte otra pregunta y después paso a un par de preguntas para Eduardo. La clásica, precio del dólar hasta fin de año e inicio del 2021. Sí, nosotros estamos viendo el día de hoy, como siempre, ¿no? A la información disponible con el día de hoy y sujeto a modificaciones permanentes que surgen de la dinámica que tiene el precio del dólar, que es la variable más difícil de proyectar. Estamos viendo una relativa estabilidad en el valor del precio del dólar. O sea, no vemos un dólar interbancario más allá de los 40, 44, 45 a fin de año. O sea, vemos un dólar que subió y se mesetea y se queda estable en esos niveles porque hay factores globales que lo están haciendo así. O sea, la política monetaria fundamentalmente de Estados Unidos, jamás vista en lo expansivo, hace que el valor del dólar a nivel mundial tienda a reducirse en el mediano y largo plazo. Entonces, a nivel global no habría razones para una suba muy fuerte del dólar. Está el tema de la crisis regional, que ahí sí puede generar alguna presión alcista en Uruguay al tipo de cambio. Tengamos claro una cosa, Rafael, esto es muy importante más allá del valor que pueda tener. Con esta suba que tuvo el dólar en el Uruguay, se recuperó muy poco la competitividad. Sí hemos recuperado algo con respecto a la zona dólar y al euro, pero en la región estamos más caros todavía que antes, porque Argentina y Brasil tuvieron devaluaciones mayores que Uruguay. Uruguay ya estaba 30% más caro que la paridad histórica con Argentina y Brasil, y ahora ha crecido al 35%. El blue en Argentina está hoy en 118, el dólar paralelo en Argentina. 118 pesos argentinos por dólar. En Brasil ha subido mucho también, o sea, Uruguay se ha encarecido con respecto a la región. Por lo tanto, no pensemos que el dólar va a hacer el trabajo desagradable y malo de abaratar al país, que es un camino muy negativo para nuestro país, porque es reconocer que el Uruguay no puede sostener un nivel de vida tan elevado y salarios en dólares elevados, sino que el camino tiene que ser el otro, el camino largo, el camino de volver al país adecuado para los niveles de ingresos que tiene, que bajando esas barreras a la productividad. Ese es un poco el mensaje más importante acá. El dólar históricamente en Uruguay jugó un papel de licuar ineficiencias a costas de salarios en dólares de la gente. Y ese es el camino que Uruguay tiene que no recorrer, tiene que evitar y tiene que ir por el camino de bajar, repito, estas barreras que nos hacen poco productivos y poco atractivos para invertir. Muy bien, la verdad que da ganas de seguir con otros temas con esos temas y ampliando un poquito porque hay otras preguntas relacionadas, pero tenemos también preguntas para Eduardo. Una de ellas viene de Salto, por ejemplo. Quieren conocer la opinión sobre Botinelli, sobre lo que es el quiebre cultural y social con un aumento de la distancia conceptual entre Montevideo e interior como consecuencia de este distanciamiento. Si de alguna manera, si interpreto bien la pregunta, hay una brecha que se está abriendo mayor todavía entre lo que es el área metropolitana y el resto del país. Eduardo, no sé cómo lo ves tú. Bueno, tiene que ver un poco con la estructura demográfica, ¿no? Que efectivamente cuando las ciudades son más grandes,
la afectación de estas medidas tienden a ser mayores y la adopción de estos comportamientos también tienden a maximizarse en las ciudades más grandes. Y efectivamente, cuando uno mira las infraestructuras de Montevideo con respecto, o el área metropolitana, con respecto a las ciudades del interior, o yendo más a poblaciones más pequeñas, sin dudas hay cuestiones que tienen que ver con el comportamiento del transporte público, o sea, la existencia y la frecuencia de utilización del transporte público frente a la utilización de medios individuales, por ejemplo, de transporte. La explosión de las motos, por ejemplo, fue mucho mayor y mucho antes en el interior que en Montevideo. Bueno, esto probablemente tenga una potenciación, pero también en términos comportamentales tiene que ver también con el volumen de personas que circulan, con el volumen de los propios centros comerciales o de los propios locales comerciales. Es decir, efectivamente, el impacto en la cotidianidad probablemente sea distinto, o está siendo distinto en Montevideo, creo que está siendo en el interior, en su conjunto, y creo que además es incluso escalable, es decir, cuanto más chica es la población, probablemente la afectación sea distinta, es decir, tiene que ver con estos elementos que mencionaba. Uh-huh. Otra pregunta, cuando dice que el 71% de la población sostiene que sería mejor permanecer en casa, ¿cuál sería la metodología para quebrar el conservadurismo y cambiar el comportamiento social de los uruguayos? Y ya te agrego otra más que capaz que puede ser respondida también de la misma manera o en el mismo momento. ¿Sorprendió la actitud de los uruguayos respecto a las medidas planteadas, a la distancia social? ¿Se podía esperar otra cosa de los uruguayos? La primera parte de la pregunta, disculpa que no me... La primera parte de la pregunta era cómo cambiar el comportamiento social de los uruguayos si en realidad asume que hay un conservadurismo muy fuerte y cómo el COVID-19 y todas las medidas que se están tomando ayuda a quebrar eso. Bien. A ver, yo creo que esto va a dejar consecuencias, sin dudas, en los hábitos, esa cuestión que le he llamado nueva normalidad. Creo que va a haber cambios comportamentales importantes. La duda que hay en el mundo entero es si esos cambios comportamentales son transitorios o duraderos. Algunos probablemente duren bastante tiempo, pero hay otros que probablemente volvamos a un comportamiento normal, habitual. Entonces, es muy difícil hoy decir de alguna forma si esto realmente va a cambiar las formas de entender nuestra sociedad o de comportarnos. Pero ahí creo que sí, que la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con el comportamiento, yo creo que no es sorprendente, pero no por Uruguay como una excepción, sino al revés, sino porque nosotros vimos la película antes. Es decir, nosotros vimos lo que estaba pasando en Europa, vimos las imágenes de las ciudades desiertas, vimos las cuarentenas y vimos la apilación de cuerpos de personas fallecidas a través de todos los medios disponibles antes de que llegara a Uruguay. Entonces, cuando llegó, nosotros teníamos ya todo lo que estaba pasando. De ahí también que haya un apoyo tan fuerte a las medidas tomadas por el gobierno. Es decir, no son medidas que tomó el gobierno uruguayo en forma aislada. Son medidas que se tomaron en el mundo entero, la mayoría.
La discusión está central o fundamentalmente en si tiene que haber una cuarentena obligatoria o si tiene que ser esta sugerencia, digamos, o esta exhortación a quedarse en casa y salir menos. Quizás esa sea la discusión, porque el resto de las cosas, la suspensión de las actividades deportivas, la educación, son todas medidas que se han tomado en el mundo entero. Entonces, también es muy difícil poder saber si esto hubiese arrancado en Uruguay, si esas medidas hubiesen sido aceptadas y acatadas de la forma que fueron. Creo que en realidad una parte importante de ese acatamiento tiene que ver con algunos elementos vinculados a que ya vimos la película. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a Botinelli, perdón, a Munjo, porque hay varias preguntas y acá les pido disculpas a todos los que enviaron preguntas. Estoy tratando de hacer una síntesis porque ya nos queda poco tiempo y nos queda casi nada para las preguntas. Entonces intento hacer alguna síntesis de varias preguntas para enviarlas en una. ¿Cuál es la estimación de pérdida de empleos que puede llegar a dejar esta situación, esta pandemia? Por otro lado, ¿se puede esperar un fuerte nacionalismo o economías más cerradas en el resto del mundo? Por lo tanto, impedirían también la venta de nuestros productos. ¿Y qué sectores tienen oportunidad de crecer en Uruguay, más allá de los tradicionales y de los que mencionaste como tractores de la economía? Bueno, empiezo por una parte, la parte de los mercados. Yo creo que hay oportunidades de mercado más allá de la crisis comercial entre Estados Unidos y China, porque la demanda por nuestros productos va a estar fundamentalmente alimentos de alta calidad, ahí es el foco. O sea, Uruguay tiene que concentrar en combinar tecnología con recursos naturales de altísima calidad y mejorar su acceso a los mercados. No veo algo más atractivo para el país. Obviamente todos los sectores podrán hacer sus esfuerzos y mejorar, pero las ventajas realmente que hoy tiene Uruguay competitivas es recursos naturales de altísima calidad con tecnología en un sector de tecnología y de software que ha mejorado enormemente en el país. Por ese lado veo buenas perspectivas. Me quiero concentrar en la pregunta del empleo, que creo que es esencial, es realmente esencial. Ahí hemos trabajado mucho en estos días en el IEM, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, para cuantificar en algún sentido el impacto en el mercado de trabajo. Y ahí tenemos, en primer lugar, hicimos un estudio en el cual miramos sector por sector y nos fijamos qué sectores tienen problemas serios de aislamiento, para aislar personas, en el sentido de los trabajadores y los clientes, y los que trabajan en espacios cerrados, uno por uno puede ir viendo. Bueno, en este sector la gente usualmente trabaja en espacios cerrados o en espacios abiertos, trabajan junta o naturalmente hay distanciamiento. Nos fijamos en cada sector si la demanda de sus productos se están viendo golpeados o se van a ver golpeados más aún en los próximos meses por el coronavirus. Nos fijamos si en cada uno de los sectores productivos del país la tecnología de trabajo remoto es viable y la automatización se ha acelerado por el proceso del coronavirus. Y lo que encontramos fue un número realmente preocupante, porque el 80% de los empleados del país, hay 1.600.000 empleados en el Uruguay previo al coronavirus, el 80% de esas personas están ocupadas o estaban ocupadas en sectores altamente golpeados por el coronavirus, por estos aspectos, por la forma como se organiza el trabajo y por la demanda de sus productos, 80%. Y cuando uno se va a ver ese 80%, ve que, por los datos de la encuesta continua de hogares del INE, se encuentra que el 40% de ese 80% tiene como máximo educación secundaria completa. Y lo que es más preocupante aún, que hay un 25% de ese 80%, 325.000 personas, que están realizando o realizaban tareas completamente automatizables por la concepción de las tareas. O sea, 325.000 personas que estaban en sectores muy golpeados, que las tareas que realizaban, repito, por la concepción de las habilidades necesarias para cumplirlas, que eran tareas rutinarias, que eran tareas poco sofisticadas, poco creativas, con poca empatía, eran fácilmente, o son cada vez más fácilmente automatizables. Hay un foco crítico, o sea, hay mucha gente. Es más, o sea,
Y eso implica un salto muy importante en materia de desempleo en los próximos meses, obviamente como se está viendo en todo el resto del mundo. Déjeme compartir un número específico, ¿no? Este es el número global del mercado de trabajo, que es daño potencial que puede haber, ¿no? Que no se ha concretado, pero que está latente porque esos trabajos son naturalmente difíciles de recomponer por parte de las empresas. Esa es la realidad. O sea, sabemos que hay 320.000 puestos de trabajo que están en riesgo. No sabemos si se van a concretar o no en los próximos meses. Lo que sí podemos ver más en detalle, que voy a compartir un gráfico, que es el que viene por el lado del desempleo, que yo le llamo tecnológico, que ya viene por las solicitudes de desempleo. Por ejemplo, si uno se fija en los seguros de paro que habían, más o menos cuando el último dato que tomé disponible, que ya ha aumentado, ya está arriba de los 150.000. Pero esto era a mediados de abril, que era 126.000. Sector por sector, comercio, industria, ¿cuántos habían en seguro de paro? Si uno en cada de estos sectores le calcula, como lo hacemos nosotros hace tiempo ya en el IEM, el riesgo muy alto de automatización de las posiciones laborales en cada sector, puede encontrar que hay 34.000 personas, un 2% de la población económicamente activa, que es nuevo desempleo tecnológico. Yo le llamo así, nuevo desempleo tecnológico, que es personas que hoy están en seguro de desempleo y que sus tareas que cumplían ya se siguen haciendo. O sea, las empresas pueden volver a hacer lo mismo sin contratar a estas personas. Esa es la realidad. O sea, se pueden llegar a contratar con incentivos, con programas que subsidien y que financien, pero naturalmente son desempleados puramente tecnológicos. Y le llamo tecnológico porque no estoy considerando el desempleo de la recesión, de la reducción de la actividad económica, sino simplemente desempleo de la tecnología. La tecnología ya está generando. Así que ahí va la respuesta y va de la mano de una enorme preocupación que hoy tengo por la situación del mercado de trabajo, que realmente va a tener que ser el foco de las políticas públicas en los próximos años. Ahí hay agencias del gobierno que van a tener que aumentar enormemente su productividad, como el INEFOP. La educación va a tener que, obviamente, que adaptarse para esta situación, porque estamos en una crisis profunda de empleo, un drama nacional en el cual no hay que mirar culpables, porque es histórico, sino que hay que mirar soluciones. Y ahí hay que estar a la altura de la responsabilidad en materia de políticas públicas, en capacitación y educación. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, estamos llegando a la finalización de esta primera transmisión de un desayuno de trabajo online de ADM en esta etapa de la vida de nuestro país y del mundo que nos ha tocado vivir, como es la pandemia del COVID-19. Les agradecemos a todos los que han estado conectados a través de los distintos medios, en distintos países, distintos lugares, donde han aportado a través de sus preguntas y sus comentarios que nos han llegado. No los hemos podido de alguna manera exteriorizar a todos, pero están allí, así que muchísimas gracias. Quédense atentos entonces a los próximos eventos online que va a realizar ADM, que hay una batería de actividades también para que todos se sientan de alguna manera identificados e interesados en distintos temas. Así que muchísimas gracias a todos por esta presentación del día de hoy. Ignacio Munjo, Eduardo Botinelli, don Jorge Buchacha, que está por allí, y todo el equipo que ha trabajado detrás para que esto sea realidad. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias.